La Asamblea General de Naciones Unidas fijó cada 3 de mayo desde 1993 como el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Se eligió esta fecha para que coincidiera con la declaración de Windhoek en 1991, otra iniciativa de la UNESCO en la que representantes de medios africanos habían llamado a defender una prensa independiente, también pluralista y libre, y proteger a los periodistas en el ejercicio de su profesión. Para ello señalaron que debía evitarse los monopolios mediáticos, como le estábamos hablando con Rosa Pérez, fomentar la financiación a medios públicos, favorecer la creación de asociaciones y sindicatos de periodistas, además de alentar a una cooperación periodística global. Pedían la liberación de periodistas en ese entonces encarcelados por los gobiernos africanos. La censura es el gran desafío de la libertad de prensa y el tema de conmemoración de este año es el periodismo bajo el asedio digital, y para ello conversamos con Guilherme Calena, jefe del área de libertad de expresión y seguridad de periodistas de la UNESCO. Gracias, Guilherme, por estar nuevamente con nosotros en Directo América de France 24. Para nosotros es realmente un gusto. ¿Cuál es la situación de la libertad de prensa en un mundo totalmente digitalizado, como además es el tema de este año? Muy buenos días a usted y a todos los que le siguen en este programa. Un gusto estar nuevamente acá para celebrar el Día Mundial de Libertad de Prensa. Muy feliz día a ti como periodista y a todo tu equipo, porque este es el día de todos que hacen la prensa. Eh, y es cierto que cuando hablamos de una celebración, eh, pensamos que realmente hay cosas que festejar, pero en este momento lo que tenemos que hacer es poner nuestros ojos, es subrayar los enormes desafíos y las amenazas que la libertad de prensa sufre en todo el mundo. Todos los reportajes anteriores a esta entrevista ya han subrayado algunas cuestiones fundamentales. Déjame solo entrar directamente entonces a por qué se decidió elegir como temática central de este año la idea de que el periodismo está bajo asedio digital. Hace 10 años, el Sistema de Naciones Unidas ha aprobado un plan que se llama el Plan de Seguridad de Periodistas y el tema de la impunidad. En 2002 estamos marcando los 10 años de la aprobación de este importante mecanismo de protección de periodistas. Cuando este plan fue aprobado hace 10 años, no estaban claros los desafíos digitales que la seguridad de los y las periodistas iba a enfrentar. Y ahora eso ya empieza a tener, no tenemos toda la información, pero empieza a tener un encuadre más claro. Uno de ellos son los mecanismos de vigilancia que fueron mencionados en el reportaje anterior. Pegasus es uno de ellos, pero desafortunadamente hay más. Entonces, periodistas y sus fuentes desafortunadamente están siendo vigilados. Y esto es muy malo para la libertad de expresión, para la libertad de prensa y luego para las democracias. Pero no es solo eso. Los datos de la UNESCO demuestran un creciente volumen de asedio y de acoso digital contra los periodistas y particularmente contra las periodistas mujeres. Una de nuestras investigaciones ha demostrado que unos 73% de las periodistas entrevistadas habían sufrido algún tipo de acoso digital por el trabajo que realizan. Y hay cosas más sofisticadas, nombres como doxing, que es eso de que los perpetradores de la violencia empiezan a divulgar dónde viven los hijos de los periodistas, dónde estudian, porque eso es una presión psicológica buscando evidentemente un proceso de autocensura. Y por ahí va hacking, etc. Entonces, en una palabra, tenemos una serie de desafíos para la seguridad del periodistas, de los y las periodistas y para el ejercicio de la libertad de expresión en el mundo digital. A eso se suman cosas como campañas de desinformación, el tema del discurso del odio en línea. Entonces, Raúl, tenemos realmente un enorme desafío por delante y este día invitamos a todos, gobiernos, jueces, sociedad civil organizada, ustedes periodistas, medios, pero también a población en general a decir cómo juntos podemos enfrentar un problema de tales dimensiones.
Claro, Guillermo, y precisamente con tantos desafíos, o cómo se puede hacer para que estos desafíos vayan disminuyendo, porque pareciera ser que a medida que pasan los años los desafíos son aún mayores sin superar los que hemos tenido anteriormente, digamos, como el tema de la violencia, como el tema de los asesinatos a los periodistas, sobre todo en nuestra región, digamos, México, Colombia, en Venezuela, que es una prensa totalmente también censurada, Nicaragua. ¿Cómo hacer para ir superando estos desafíos y que no se sumen y se sumen y se sumen y al final pareciera que nunca vamos a superarlos? Sí, es cierto. Tenemos acá, primero tenemos, como tú decías, viejos y nuevos desafíos. Desafortunadamente no llegamos a los nuevos sin ecuacionar totalmente a los viejos, pero también es importante hacer una mirada sobre las conquistas que hemos alcanzado en estos últimos 30 años. Entonces, la cuestión que tenemos en nuestras manos en este momento es precisamente cómo hacemos más robustas estas conquistas, o sea, cómo hacemos que lo que se ha ganado en términos de libertad de expresión, de libertad de prensa en los últimos 30 años, desde que la declaración original de Windhoek fue aprobada, no se pierda. Y es cierto que hubo muchos avances, o sea, la prensa libre, independiente y plural es más libre, más independiente y más plural de lo que era hace 30 años. Te doy un ejemplo. Hace 30 años teníamos solo 12 países en el mundo con leyes de acceso a la información pública. Hoy son 132. ¿Eso es suficiente, tener leyes? No, hay que implementarlas, pero es un primer paso. Entonces, ¿cómo hacemos para intensificar estas conquistas que ya fueron, que ya alcanzamos? Pero al mismo tiempo sin perder de perspectiva cuáles son los retos, incluyendo los viejos retos. El Plan de Seguridad de Naciones Unidas hace una sugerencia muy concreta a los estados. Tenemos que desarrollar lo que llamamos las políticas de los 3 Ps: prevención, protección y procuración de justicia. Eso sigue importante, aunque hacer prevención, protección y procuración de justicia en relación a los crímenes digitales es muy distinto. Entonces, los mecanismos de seguridad de periodistas que fueron implementados en muchos países con buenos resultados, hay una reducción del número de asesinatos en países donde estos mecanismos fueron implementados de manera correcta, necesitan ahora ajustar la lógica de estos mecanismos para enfrentar los desafíos en el mundo digital, incluyendo una perspectiva de género muy clara, porque las mujeres periodistas sufren más los ataques digitales. Guilherme, y rápidamente ya para finalizar nuestra conversación, los desafíos para informar cómo, digamos, cuáles son los que tenemos por delante y sobre todo en nuestra región latinoamericana, y además cómo hacer para informar en estos tiempos de guerra como lo estamos viendo en esta guerra en Ucrania. Sí, eso quizás sea una de las buenas noticias del mundo digital. O sea, desde una perspectiva de la libertad de expresión, la libertad de prensa, la Internet es la más grande revolución Sí, desde que Gutenberg inventó la prensa. Y ahí hay buenas noticias en el sentido, por ejemplo, que la información periodística y la colaboración y cooperación entre periodistas de distintos países es una cuestión fundamental para enfrentar claro, estos problemas que son problemas globales. Por ejemplo, Panama Papers es sí. uno de estos ejemplos, ¿no? Entonces, yo creo que la cuestión es cómo aprovechamos las enormes oportunidades que el mundo digital ofrece al periodismo y a la libertad de prensa, al mismo Claro. tiempo mitigando los riesgos que tenemos. Este es el desafío, ¿no?